¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer análisis del meta para la versión de noviembre. En el video vamos a revisar resultados de torneos competitivos que hemos tenido recientemente, vamos a hacer un breve resumen del juego competitivo durante los últimos meses, algunas características de las estrategias más competentes y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, todas las imágenes que voy a estar utilizando para las tomé de la página de Carloncho Store. Si por alguna razón todavía no la siguen, háganse un favor para poder estar actualizados con mucha más información importante del juego. Tampoco se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal. Hay múltiples formas de unirse y apoyar este proyecto, y cualquier ayuda es para que pueda continuar haciendo y mejorando estos videos. Del fin de semana del 21 de octubre al 5 de noviembre tuvimos la celebración de 3 Yu-Gi-Oh! Championship Series. Estos acaban siendo muy importantes porque no hace mucho tiempo fue entregado una lista, y también de forma muy importante fue entregado producto que entregó cartas que muchos jugadores estaban esperando y que prometían cambiar el rumbo del juego. Antes de revisar como tal los resultados de los torneos, vamos a hacer una revisión rápida de qué sucedía en nuestro juego competitivo. La última vez que hicimos este tipo de video fue en abril, cuando estábamos en el formato Kashtira, alrededor de la celebración del YCS 250, en el que básicamente dominó por completo el juego, y si bien hubo muchas cosas alrededor de ese formato, no hubo alguna estrategia que le pudiera hacer frente a lo que fue Kashtira a máximo poder. A inicios de mayo tuvimos la entrega de Cyberstorm Access, entregando algunas cartas que decks muy potentes estaban esperando, como Bestial Dispater o Pure Lily. De forma mucho más significativa se entregaron las piezas del motor Super Heavy Samurai, que permitían que este deck pudiera ser usado como un impresionante motor con alcances increíbles que envolvían jugadas de Synchro, Xyz, Pink, y que era tan contenido y potente que comenzó a generar cambios en la planeación y el juego, aspectos como el uso de Drone Lock Bird y del Cyframe Gear Gamma para poder detener este mismo. Todo esto continuando con la sombra que significaba Kashtira, que aun cuando hubiera tantos decks que podían prometer mucho, dependían mucho de ir primero o de tener una carta adecuada para solucionar el problema que representaba a Riseheart, sí generando movimientos en el juego, pero no significativos de ninguna forma. Para finales de mayo se nos entregó una lista. Esta fue muy sorpresiva por muchos puntos. Uno de los más notorios fue que se entregó a la mitad de la celebración de torneos muy importantes, no solo generando caos en dichos eventos, sino que provocando que muchas oportunidades para poder deshacerse de cartas desaparecieran por completo, aspecto que incluso parece que continúa hoy en día. La lista entregada estará apareciendo en su pantalla. Fue una lista con muchísimos movimientos, algunos apenas significativos como todas las cartas liberadas, otros que se esperaban como revisar la estrategia de Kashtira, y también muchos sorpresivos modificando mucho de cómo es que quería avanzar en el juego. Esto fue especialmente por la parte de la prohibición del link del Super Heavy Samurai y de poner al Cyframe Gear Gamma a una copia, desapareciendo por completo lo increíble de este motor y en el proceso haciendo mucho más efectivas las interrupciones. También se dio atención a ciertas estrategias que habían tenido muy buenos resultados pero que no habían tenido un protagonismo tan amplio o que muchos jugadores consideraban golpes fuera de lugar. Golpes a Pure Lily, Delicious Memory o al Mad Mech Circular fueron algunos de estos. Por muy prometedores que fueran los movimientos, el juego no cambió mucho. Se comenzó a poner atención a estrategias que no tenían golpes encima y que comenzaron a tener mejores resultados por el golpe a Kashtira, interacciones muy específicas que daban juegos enteros como The Labyrinth o Rickason Avalon. Pero a pesar de esto, Kashtira, aun cuando solamente tenía una copia de Riseheart, seguía teniendo ese juego definitivo. Si había forma de lidiar con el monstruo jefe, eran muchas las posibilidades de poder ganar, pero si no era el caso, Kashtira ganaría solo por la facilidad de poder invocar al monstruo en cuestión. Luego llegamos a finales de junio y la entrega de Duelist Nexus, el cual entregaba piezas interesantes y prometedoras para algunos decks, cartas como Dark Corridor, las piezas de soporte faltante para Rescue Ace o el Revolution Synchron, que por evidencia de OCG muchísimos decks podían aprovechar y buscarían implementar a sus estrategias. No obstante, las tres estrategias y en general todo lo que había en el juego seguía bajo la misma condición que sin cementerio no servían, así que Riseheart siguió siendo la fuerza dominante del formato. No obstante, poco a poco comenzó a surgir un deck que de forma consistente no solo podía vencer a Kashtira, sino que era poco conocido, tenía muchísimas formas de jugar a pesar de la mayoría de cartas de poder del juego y de forma sorpresiva acabó robando victorias de hasta torneos increíbles de YCS, este siendo Unchained, que por su soporte entregado en Duelist Nexus lo hacían una estrategia de combo bastante completa y diversa que podía vencer al mejor deck del formato. Mucho porque si bien su cementerio les ayuda a tener una seguidilla de jugadas, podían aprovechar la destrucción rápido para poder quitarse a Riseheart, y siendo solamente una copia, era más que suficiente para poder vencerlo. Aún con esto, había muchas dudas alrededor de estos resultados, sobre si sería un deck prometedor, sobre si solo sería una suerte antimeta, y por ello estaba teniendo estos resultados, y esto solamente mencionando algunos.
También en agosto tuvimos la celebración del Mundial de Yu-Gi-Oh!, que no solo es el máximo circuito respecto a nivel competitivo, conllevaba elementos adicionales como ser el primer mundial celebrado desde 2019, así como la duda de cuál sería la mejor estrategia, considerando que la mayoría de las estrategias competitivas y potentes estarían golpeadas. El torneo fue celebrado y tuvimos como resultado que Dragon Link fue el que se llevó este título, con todo y tener algunas cartas con algunos golpes. No obstante, el formato del mundial es uno que se celebra una vez al año y es un formato para unos días, por lo que en teoría no debería de tener repercusiones. Esto nos lleva a mediados de septiembre y la entrega de la lista más reciente. Esta muy pequeña con respecto a los movimientos que vimos en tiempos anteriores, solo moviendo 5 cartas y con 2 movimientos significativos. El primero eran golpes al deck de Dragon Link, que si bien había tenido resultados increíbles a pesar del dominio de Kashtira, se sintió más como una repercusión por el mundial. Y el otro, y que aun cuando solo fue una carta, generó una cantidad de fenómenos increíbles, y fue la prohibición de Kashtira Riseheart, significando algo para el juego. Los decks ya podían volver a usar y depender del cementerio. Con un formato completamente abierto después de casi un año de odio al cementerio entre la aparición de Tearlaments, las cartas Ishizu y la potencia de Kashtira, se prometía que entraríamos a una nueva era, en la cual el cementerio no solo es relevante y capaz de usarse de nuevo, sino que todo lo que no vimos en un año podría aparecer. Decks que recibieron soporte increíble en ese periodo de tiempo o que incluso por la presencia de Kashtira no podían jugar, era un poco de lo que nos esperaba. Esto nos llevó al YCS Dortmund, celebrado a inicios de octubre y siendo el primer evento desde la lista. Para los primeros resultados llamaron la atención 2 puntos. Lo primero es que efectivamente Unchained era un deck competitivo y lo estaba demostrando de gran forma, trasladando los resultados inmediatamente al siguiente formato, o sea que no era una suerte de antimeta. Lo otro es que todos los decks que estaban condicionados por el cementerio, sea que sufrían por este o que es una de sus características que lo pudieran castigar, volvieron. Ejemplos de esto tuvimos decks como Purely o Tearlaments que dependían del cementerio y estaban apareciendo por fin, hasta las estrategias que buscaban castigarlo y ahora sin a Riseheart eran las mejores opciones para hacerlo, como Exorcister o Flugwandereeze. Al final de este torneo tuvimos un enfrentamiento entre Vanquish Soul y Ricazon Avalon y se lo llevó Ricazon Avalon, dando promesas que sería un formato muy diferente, pero no sabíamos en qué capacidad. Para mediados de octubre tuvimos la entrega del último set principal del año, siendo Age of Overlord, y tal y como lo mencionamos en el video de análisis, era muchísimo lo que se entregaba para el juego competitivo, desde cartas de increíble poder como la SP Little Knight, motores increíbles como Divisa Samsara, Horus o la Diablo Star, así como el soporte faltante final para algunos decks, y todo esto nos lleva a la celebración de los torneos que revisaremos en este video. Para lo que fue el YCS Indianapolis, vale la pena mencionar que en este fue cuando tuvimos el juego transmitido de un jugador utilizando una estrategia de Exodia. Esto generó muchísimo furor y atención al juego, lo que acaba siendo bastante bueno. Respecto a lo que fue el Top 32, todos los decks que aparecieron aquí son o han sido estrategias relevantes recientemente, por lo que no hay algún deck que se pueda considerar una sorpresa de que aparezca. Vale la pena resaltar como el deck más competitivo o lo que parecía serlo el formato anterior solo tuvo 2 lugares, siendo Unchained, y en su lugar Rescue Ace con soporte reciente y un motor casi pensado para usarse con el deck tomó más de un tercio de la representación. Los demás decks tienen varias lógicas de aparecer y también en sus números, desde algunos que no habíamos visto hace algún tiempo como Flugwandereeze hasta los que se esperaba que hicieran un regreso por las condiciones del juego como Tearlaments. Para el top 16 esto se hace incluso mucho más notorio, dejando atrás muchos de los decks que apenas si consiguieron colarse al top 32, para dejar una representación mucho más amplia de lo que es Rescue Ace, dándonos una idea de cómo luciría el formato. Para el top 8 tuvimos 6 decks diferentes, dando una representación excelente del juego y al final tuvimos un mirror match de Rescue Ace y evidentemente este fue el campeón del YCS. Estos resultados eran interesantes, pero al ser el primer torneo importante con las cartas nuevas y un tanto de un formato poco explorado, era pronto para poder declarar a Rescue Ace como el mejor deck del formato, pero sí era muy prometedor. Para el YCS de Bolivia, por la cobertura no tenemos mucha información, salvo por algunos detalles muy simples. Este evento tuvo corte a top 32. Para el top 8 tuvimos 2 Unchained, 2 Tearlaments, un Mikanko, un Sword Soul, un Rescue Ace y un Manadium. Estos decks, quitando Sword Soul y Mikanko que no los vimos en el top 32 del anterior YCS siendo Indianapolis, coinciden con las estrategias que se estuvieron ganando un lugar importante. Para el top 4 tuvimos un Mikanko, un Manadium y 2 Tearlaments, y la gran final fue Mikanko contra Manadium, que se lo acabó llevando Mikanko, utilizando un combo para poder pasar al oponente al número 30 Acid Golem y hacer un Pseudo Lock, esto en caso de ir primero, y si va segundo es un deck muy eficiente para poder terminar el juego a través de la fase de batalla, similar al concepto que tenemos con Numeron. Esto sorprende porque Mikanko no ha tenido juego competitivo serio desde su lanzamiento. Ha tenido mucho éxito en algunos juegos como en Master Duel, pero mucho de esto se debe a no tener posibilidad de usar side deck, así que un deck que nadie esperaba se acabó llevando el segundo YCS de la temporada. Por último tenemos el YCS Richmond, y considerando lo que vimos en los anteriores 2 YCS, entonces técnicamente tanto Rescue Ace como Mikanko serían los decks a contrarrestar y esperar a ver con la mayor representación. Al menos esto dictaba la teoría hasta que llegamos al top 32. Lo primero es que sí tuvimos la aparición de decks que son considerados competitivos, decks como Rescue Ace, Purely, Tearlaments, Unchained, Manadium y Labyrinth.
Pero no solo tuvimos decks apareciendo aquí, sino con números que no esperábamos o que muchos consideraban fuera del juego competitivo. Decks como Kashtira, Salamangreat, Dynamorphia, de entre todos los decks, Infernable Knight, pero sobre todo una representación del 25% de Unchained, que si bien no es un dominio como para preocuparse y uno mucho menor a lo que vimos con Rescue Ace en Indianapolis, sí sorprende cómo es que hubo un cambio tan drástico en estos números cuando no hubo producto nuevo y solo se realizó un torneo nuevo. Esto fue mucho más alarmante e impresionante para el top 16, Unchained sigue teniendo la misma representación, pero decks como Infernable Knight o Purely comenzaban a ganar terreno. No solo esto, vemos que Rescue Ace apenas si tiene 2 lugares y también tenemos la repetición de un deck Mikanko, demostrando que hay mucho más detrás del deck de lo que muchos esperan. Pasando al top 8 hay 5 estrategias diferentes, no tan prometedor como lo que vimos en Indianapolis, pero todavía siendo números prometedores, aunque si consideramos que la mitad de esos lugares fueron Unchained, entonces sí se cuestiona un poco de dónde está el poderío de Rescue Ace. Para el top 4 tenemos 3 decks, siendo Purely, Infernable Knights y 2 Unchained, y estos dos últimos lograron llegar a la final para que similar a Indianapolis tuviéramos una Mirror Match, coronando Unchained, poniéndolo como la cima del meta hasta este momento, pero con resultados mucho más contundentes y prometedores, no solo por este torneo, sino por lo que tuvimos en el formato anterior. Por ello, Unchained tendría que ser el mejor deck del juego para este punto. Para la parte del análisis, primero haremos algunos apuntes a decks específicos. Para Unchained es la cima del meta. Es difícil intentar discutir esto contra los increíbles resultados que tiene, a pesar de cuántos números tiene Rescue Ace. A raíz de la aparición de Age of Overlord, ahora tienen 2 nuevas piezas en el extra deck, siendo la Split Knight y el Superstar Slayer. Algunas listas optan por utilizar ambas, otras no, y las cartas que salen del extra deck varían mucho. Muchos dejan la Underworld Goddess fuera, otros no utilizan segundas copias de ciertas cartas, aunque esto puede chocar en algunos juegos por el uso Poto Prosperity. El paquete de cartas de DD para poder aprovechar mucho mejor al Wave High King Caesar ya parecía una staple y algunos jugadores no la llevaran. Es muy poca la variación, pero promete mucho. A estas alturas los números de las listas están completamente unificados, solo cambian cartas de side deck y ratios varios. Y una adición interesante fue el uso de Sangan como blanco para Tour Guide para buscar hand traps. Esto es muy diferente al uso del Fiendish Rhino Warrior visto normalmente y que dependiendo cómo se modifique el formato podría ser una forma para utilizar el deck en el futuro. Para Rescue Ace, sus 2 cartas de soporte de Duelist Nexus y el motor de Abelstar fueron una bendición. Esto es mucho de lo que vemos que puede pasar y que pasará con muchas de las estrategias que aparecen en constructores de decks. Al saltarse las limitantes que tenían en lanzamiento, implica que lo que quiera hacer el deck se logra de forma consistente, que fue justo lo que pasó con Rescue Ace. Y al tener tanto espacio en el extra deck y no contar con restricciones en su uso, hemos visto ideas muy interesantes, como usar cartas Cybers e incluso cartas que modifican los tipos para poder acceder al Firewall Neotempest Terahertz. Otros han optado por añadir cartas al ya necesario motor de la de Abelstar y obtener un tuner de nivel 1, permitiendo acceder a la jugada de Barone de Fleur, solo mencionando algunos. Dynamorphia de alguna forma logró pasar al top 32, y esto no es tanto por el nivel de poder, tiene cartas formidables como Dynamorphia Rexterm, que contra muchos decks es una condición de victoria en sí, pero el hecho de pagar puntos de vida para su funcionamiento más básico sorprende que permitan lograr esto con las reglas de tiempo. Aun si solamente fue un top 32, es de notar considerando cuántos decks lo lograron sin siquiera tener este elemento en contra. Para Dragon Link es muy peculiar, lo mostrado con este deck o cualquier nombre que tome la variante para futuro se enfoca en poder usar el motor Horus, Bestial y algunas cartas del Red Dragon Arcfiend. Esto recuerda mucho el concepto que vimos de OCG de Sprite Bestial. Utilizaban los Bestial como cuerpos de nivel 6 y 8 y tuners de nivel 2 para poder ir por jugadas de sincro de niveles 8 y 10 y luego hacer el combo Sprite. Esto no tiene tanto alcance por diferencias obvias en las listas, pero sea para tomar alguno de los conceptos de los motores o lo que se pueda innovar como con el uso de Blackwing Sharnga para poder tener un tuner de nivel 2 y seguir jugando, seguramente este concepto será pulido y veremos mucho más de estos motores en conjunto. Por la parte de Infernable Knight no tuvo resultados competitivos hasta que apareció un nuevo equipo en Age of Overlord, siendo la Angelicas Angelic Ring, no haciendo mucha diferencia en realidad para lo que pueda hacer el deck. A esto también vale la pena la suma de la Ice Little Knight, que puede usar e invocar a voluntad por el tipo de la carta, así como innovación de usar el motor de la Diabelstar para provocar interrupciones, añadir una forma de poder buscar un elemento adicional y más. Y aun cuando en su lanzamiento se proyectaba que serían grandes aliados, hasta ahora no hemos visto el motor de Kenny Jen para esta estrategia. Para Kashtira desapareció del juego por completo. La versión que hizo top en el YCS se siente más como una versión anti-meta que un deck con un objetivo. Esto no es necesariamente malo, muchos decks optan por utilizar complementos para poder lograr esto, y Kashtira no es ni de lejos la peor versión que puede lograr esto. Incluso los efectos naturales del deck, si bien sin Rise Heart son mucho más modestos, todavía puede incapacitar mucho el juego de muchas estrategias. Para Labyrinth sigue apareciendo pero sin lograr buenos resultados a pesar de la aparición de Arias Butler, su soporte de Age of Overlord. También llama la atención que teniendo algo como el Superstar Slayer que tiene sinergia perfecta por la cantidad de ataque de sus cartas, no tengan mejores resultados. La versión de híbrido con Unchained parece estar agradando a muchos. La restricción a monstruos tipo Fiend ha demostrado no ser un problema
para poder acceder a cartas de potencia considerable. Por lo mismo se deben sacrificar cartas muy útiles como la SP Little Knight, pero todavía teniendo buenos aliados como lo es el Nightmare Unicorn, y todo el extra deck al que está acostumbrado a utilizar estrategias como Enchained o Labyrinth por el tipo Fiend. Para Vanadium es peculiar en el respecto de que este en conjunto Rescue Ace es lo que provoca el uso de Hand Traps, ya que los combos de los cuales son capaces son tan impresionantes como estamos acostumbrados a los decks de Synchro, y teniendo formas de poder hacer esto con solamente una carta y con complementos para poderlos hacer más fuertes o tener muchos espacios para utilizar otras cartas de poder, lo ponen en esa posición de muchos otros decks de tener muchos espacios para aprovechar el juego. La destrucción es algo que el deck busca y aprovecha, así que mucho de lo que algo como Enchained puede hacer debe ser en puntos específicos para poderlo frenar, de otra forma lo van a usar a su favor. Para Mikanko se usó el Acid Golem para poder hacer un lock muy parecido a lo que hacía Branded no hace mucho tiempo. Esto es fácil de lograr a través de abrir con Jen o Ken y Water Arabesque para poder hacer el combo completo. La idea es utilizar a Jonator Transverser para poderle pasar al Acid Golem al oponente, haciendo un tanto difícil de quitárselo por la restricción a la invocación especial que pone el monstruo. También por los tipos de estos se han orientado a utilizar a Isolde como un motor para lograr sus cometidos o mejorar su uso, y por lo mismo hemos visto que usan más cartas para aprovechar los monstruos de rango 3. De entrada podrían solamente utilizar al Acid Golem, pero otras cartas de estos rangos les abren la posibilidad a poder usar otras cartas. Para Pure Rally con todo y el golpe encima sigue siendo tan opresivo y lineal como siempre. Requiere un buen piloto, pero es difícil poder vencer al deck cuando se realiza combo de poder robar hasta 6 cartas, y con tantos espacios para poder meter cartas de poder o llevar monstruos genéricos útiles como Zeus, sigue dando buenos resultados. Runic sorprendió su aparición considerando cuánto tiempo tiene sin ver mucho más juego competitivo, y si bien solo fue una aparición breve, este deck tiene muy buenos resultados contra Rescue Ace, siendo casi juegos seguros. Si Rescue Ace llega a consolidarse en el futuro como el mejor deck, este podría ser mucho más sorpresivo, y ya sabemos cuántos híbridos ha llegado a tener, dándole incluso un mejor futuro. Para Salamangreat, aún si es a través del uso de Floodgates, sorprende que aparezca en el top del YCS. El nuevo soporte le ha mejorado mucho su uso y consistencia, lo que hace que tenga sentido. El uso de la Fire Recovery es una increíble forma de poder provocar el efecto de Gazelle, en el proceso generando reciclaje, robo e incluso esto no es una vez por turno. En definitiva, es una buena innovación atractiva para todos los interesados en el arquetipo. Para Tearlaments usó los Destiny Hero Malicious, Denier y Dangerous para hacer los combos en lo que se considera la versión más potente. Incluso otros cuerpos de nivel 6 ayudan como el Unchained Soul of Shama o el hecho de que la Diviner of the Heralds también se puede volver un monstruo de nivel 6 por tirar las cartas Shishizo. También dependiendo de complementos, si llegan a utilizar monstruos Bestial para contrarrestar Unchained, allí también tienen otro cuerpo de nivel 6. No obstante, el uso de este motor sustituye el uso del King of the Swamp y sus beneficios. Uno de estos muy marcados es no poder acceder a Rulcalos, así que los vuelve bastante vulnerables a cartas como Nibiru. Muchas de las listas llevaban superpolimerización, la discusión todavía se mantiene en sobre si es una carta de main o side deck. Es interesante el uso de los monstruos de atributo de agua de nivel 4 para ir por el Bahamut Shark y el Thoroughly Awesome. Lo peculiar es que no buscan la negación, sino un monstruo de nivel 2 para la invocación de Sprite Sprint y poder tirar a Tearlaments Merly y generar la fusión. Para YCS Indianapolis no tuvo mucho éxito el motor Horus, pero sí lo tuvo para Richmond. A esto vale la pena el recordatorio de que el motor mejorará mucho con la llegada del Phantom Nightmare. Y lo último es que hay cartas que varían de jugador a jugador, ejemplos como Foolish Burial Goods, Card Destruction, el campo Kashtira y más, pero en sí, y similar a lo que teníamos en el formato de Tearlaments, las listas están en este punto casi unificadas. De forma adicional hubo muchos otros decks en la llamada burbuja que tenían ideas interesantes o que se quedaron en el límite de poder aparecer, como lo hizo Dinomorphia o Sword Soul. Algunos decks de Cybers con lo ignorantes y potentes que son, similar a lo que es el uso de Vanadium o cualquier deck de Synchro competente, una lista de Earth Machine, Sprite teniendo algunos lugares e incluso mostrando un híbrido contra Brigade, pero nada a destacar, Exosister o incluso Drytron, sorprendiendo el uso del Ruler of Thunder y el uso del Amorphector Pain con su 9 rata para prácticamente saltar el turno del oponente. Hablando de forma mucho más general, los decks que ya tienen golpes encima tienden a llevar Floodgates para poder mejorar su funcionamiento. Los ejemplos de estos son Tearlaments con Dark and Only One o Purely con Summon Limit. Esto es importante en el respecto de llevar odio, magias y trampas, ya que estas cartas son y seguirán siendo útiles, al menos para el side deck. La SP Little Knight es una locura de carta y va a generar muchísimo caos en el juego. Esta se proyectaba para emparejar con algunas cartas como la Epi Masquerena, pero incluso sin esta, los resultados que ha tenido son impresionantes. Recuerdo un tanto al funcionamiento del DPI con Verte Anaconda, pero con un nivel de poder un tanto menor en algunos respectos, pero infinitamente más genérica. Estamos muy lejos de ver todo lo que provocará la carta. Si su deck no puede contra esta, consideren poder llevar alguna otra estrategia o tener formas de jugar alrededor de la misma.
El Superstar Slayer también sorprendió mucho en cuanto fue usado. Si bien no tiene la potencia de algo como Zeus, con lo cual fue muy comparado para poder limpiar un campo, el que pueda estar en cualquier extra deck sin restricciones de arquetipo turno le hace una carta increíblemente genérica que puede condicionar o resolver muchos campos. De todo lo que se entregó con Age of Overlord y promesas, solamente hubieron dos que no se han cumplido. Uno fue que Arias de Labyrinth Butler fuera lo que le faltaba al deck para poder explotar, aunque la posibilidad de combos increíbles como utilizar los virus en primer turno, esto no es consistente como para conseguir victorias fáciles. Y lo otro es que Horus no fue el motor que revitalizó muchas estrategias, pero la cuestión con Horus no es sobre si sucederá, sino cuándo, ya que el soporte de Phantom Nightmare añade mucha consistencia, dando oportunidades para los jugadores que por alguna razón todavía no lo han obtenido. Sobre el uso de hand traps, cartas de poder y más, debido a la existencia de decks como Rescue Ace o Vanadium, el formato se está orientando mucho más en el uso de hand traps. Esto, si bien depende mucho de la estrategia, es debido a que si estos decks pueden lograr su combo, es muy difícil o depende de cartas muy específicas poder romper los campos. Esto puede que solo sea una tendencia por el evento. Usualmente cuando en un evento predominan las hand traps, el siguiente tendrá más uso de cartas de poder para romper campo y viceversa, pero también depende mucho de cuál o cuáles son los mejores decks a enfrentar. Dicho esto, para las hand traps, las tres principales para main deck fueron Ash Blossom, Infinite Impermanence y Nibiru de Primal Being. Las primeras dos tienen mucho sentido, son de lo más genérico y útil para castigar cualquier deck que esté en el juego. Impermanence siendo mucho más útil, ya que Ash Blossom puede provocar el uso de las cartas Triple Tactics, lo que puede ser contraproducente o incluso letal dependiendo del deck del rival. La que llama mucho la atención es la aparición de Nibiru, y si bien no es una carta que pueda vencer o solucionar todos los juegos, más cuando hay combos y formas de jugar sobre el mismo, contra muchos decks el resolver este efecto acaba siendo una victoria automática. Y por último de esta línea, tanto el uso de Effect Veiler y el uso de la Ghost Mourner son específicamente para poder detener el uso de Turbulence y que pueda generar la ventaja masiva el deck de Rescue Ace, pero de nuevo siendo vulnerable a las cartas Triple Tactics. Los otros monstruos principales de side deck en esta ocasión fueron Drannarok Bird y Bestial Druidworm. Drannarok Bird es porque dependiendo del deck rival puede ser algo que paralice el turno o que pueda ser muy incómodo el combo. Decks como Vanadium, Rescue Ace y lo que busque piezas de motor como Horus es muy castigado por esta. Por la parte de Bestial Druidworm es específicamente porque siempre y cuando no esté el Wave High King Caesar para Unchained, una sola carta puede deshacer el campo y las interacciones de Unchained. Puede perseguir una carta en cementerio, usualmente llama, y poder enviar algo al cementerio, incluso jugando alrededor de la destrucción que busca el deck. Para cartas de poder para romper campos, las más usadas fueron Harpy's Feather Duster, Lightning Storm e Even Image. Tiene mucho sentido considerando que Rescue Ace pierde básicamente todos sus recursos a raíz de usar estas, y sin el uso de algo como Baron de Fleur no tienen acceso a una negación como tal. Esto también puede afectar decks con mucha potencia pero sin negadores o simplemente estrategias que se basan en el uso de magias y trampas. Las otras cartas más usadas fueron las ya mencionadas Triple Tactics, ambas piezas, por su capacidad de búsqueda de lo que sea que se necesite para el combo, así como un efecto para poder robar cartas del deck, ver la mano del oponente o quitar un monstruo rival, efectos que dependiendo del juego, deck y situación pueden ser letales. Por último, la opción elegida para los decks para poder lidiar con Expurely Noir fue Exien Core y Herald of the Abyss. Llama la atención que se optó por estas cartas y no usar algo como Kaijus, pero esto puede estar relacionado a lo genéricas que puedan ser ambas cartas, la restricción de tipos y por turno que tienen muchos decks y mucho más. También algunos decks optaron por utilizar Super Polimerización para poder resolver los campos con los blancos ya clásicos, solo resaltando el uso de Guilty Gearfried de Magical Steel Knight, usando dos monstruos tipo Warrior de atributos diferentes, y con Infernable Knight, Baron de Fleur, Spillated Knight y algunas piezas sueltas de algunos decks, es un blanco interesante que puede hasta ser potente para la fase de batalla. Todos los decks del constructor de decks Amazing Defenders ya son campeones de YCS. Este es algo a resaltar cuando el único que tenía promesa competitiva era Purely, y que los tres decks ya tengan esta capacidad e incluso títulos acaba demostrando cuánto mejoran las estrategias que aparecen en este tipo de productos. Desafortunadamente la evidencia de un producto no puede compensar lo que han mostrado muchos de estos otros, incluso prometedores, pero vale la pena la nota como una forma de tener un criterio sobre estos decks o recordar sucesos como el no tener juego sancionado oficial cuando Secret Slayer apareció en el juego. Con sus debidas diferencias, el meta tendría que ser por números y resultados Rescue Ace, Unchained, Irlaments, Purely y Vanadium. Uno de estos espacios podría ser flexible, pero con tan poca información sobre Bolivia, sumado al hecho de que si bien dos torneos dan muchísima información, el meta podría incluso reducirse a los ganadores absolutos, lo que incluso añadiría a Mikanko a esta lista, y no ha tenido los números como para considerarlo así. La única constante adicional a esto es que es un formato excesivamente variado, y si algunas estrategias que prometían o hacían mucho no hace mucho tiempo como Branded Chimera no aparecían por alguna razón, implicaría que los mejores decks del formato pueden con este, que las cartas que se están utilizando para el meta pueden contrarrestarlo y vencerlo de forma consistente, o que simplemente es cuestión de adaptabilidad y tiempo para que veamos que reaparezcan.
Por último, y lo mencionamos cuando tuvimos la lista de Kashtira, ya teníamos un juego variado no dominado por un solo deck como Tearlaments o Kashtira, y esto se está cumpliendo de gran forma. Solo hay que revisar las gráficas de cómo se han modificado los números de los decks de evento a evento, o el hecho de que de 3 torneos de este calibre hemos tenido 3 campeones diferentes, solo dando una pequeña muestra de lo que acaba siendo el formato. Para notas y comentarios finales, si bien nos encontramos en un formato que es bastante diverso, también es uno bastante exigente y hasta uno bastante agresivo. No es un formato tan rápido, el formato no se acaba decidiendo en el primer turno y no hay posibilidad a que las estrategias no puedan romper el campo. En ese respecto acaba siendo muy benévolo. No obstante, hay que tener en mente que tenemos 5 decks que son increíblemente representativos y potentes, y que se debe de tener una construcción y tener posibilidad de poderle pasar encima a estos 5 en menor o mayor capacidad. Si esto acabamos añadiendo que hay muchísimas otras estrategias que quizás no tienen tan buenos números, no fueron tan bien representados, pero que también están apareciendo en el top, entonces esto da como resultado un formato bastante diverso, pero también uno muy complejo de poder jugar. El juego va a tener la próxima llegada del constructor de decks Valiant Smashers, así como el Structure Deck de Fire Kings, y de estas cartas lo único prometedor es Centurion. No obstante, lo acabamos mencionando en el mismo video, muchas de las estrategias que tuvieron buenos resultados no eran prometedoras para nada y acabaron recibiendo soporte o incluso fueron sorpresas. Por esta razón, cualquier cosa puede suceder, puede que no sea en lanzamiento, pero hay que estar muy pendientes de estas estrategias y por ello deben de tener su propio criterio para saber si son buenas estrategias, si son estrategias con mucho potencial o si incluso son estrategias que no van a hacer nada. Va a ser algo muy interesante cuánto va a acabar durando este formato. Normalmente cuando se nos entrega una lista acercándonos a finales de año, cuando hacen falta unos 3 o 4 meses, este es el formato en el cual nos acabamos quedando para que para el siguiente año, a inicios de año, podamos tener una lista para poder estar resolviendo los problemas que se presentaron con el formato, para poder estar retomando la atención que muchos jugadores perdieron por el periodo vacacional, por fiestas, por mucho que se acaba cruzando, y en realidad acaba siendo una excelente forma de poder comenzar el juego. No obstante, considerando los resultados del juego competitivo que acabamos de explicar, específicamente de Unchained y de Tearlaments, estrategias que ya vendieron y que técnicamente ya pasaron su tiempo, y sobre todo que acaban opacando otras estrategias que tendrían que estarlo siendo y dominando por completo como lo acabaría siendo Rescue Ace, entonces podría suceder que veamos una lista un poco antes de tiempo para poder estar empujando producto. Hace mucho que no tenemos algo así, pero cualquier cosa podría llegar a suceder, mucho más considerando lo sorpresivas que han sido las últimas listas, tanto por cuántas cartas se acaban moviendo, las repercusiones y también los momentos de entrega. Con todo lo dicho, el juego está en un momento increíble. Tenemos muchísimas estrategias competitivas, prácticamente cualquier deck con un buen piloto, buena construcción, un poco de suerte puede acabar haciendo top en los YCS. Tenemos resultados que acaban respaldando esto. Hace unos cuantos días tuvimos la entrega del Rarity Collection y por fin muchísimos jugadores se pudieron hacer de muchas cartas importantes que llevaban meses o incluso años esperando. Así que todos estos elementos se suman para que estemos en uno de los mejores momentos del juego en mucho tiempo. No es como que los formatos anteriores, los formatos dominados como por Kashtira o Tearlaments fueran malos. Incluso este mismo formato tiene muchas quejas de muchísimos jugadores. Pero en el gran respecto de cosas, considerando cuántos decks acaban siendo competitivos, las reimpresiones y lo que podría llegar a suceder a futuro, sobre todo con los cambios que hemos visto durante los últimos 3 torneos importantes, entonces esto promete muchísimo y acaba siendo un formato increíble. Por último, les recomiendo ampliamente revisar las repeticiones de las transmisiones de los YCS, específicamente el juego de Exodia. Es algo que no se ve todos los días y nos recuerda lo increíble que es este juego de Yu-Gi-Oh! One more piece. The crowd is chanting. One more piece. It's very clean. We got the other arm. And all 5 pieces have been assembled. The legs, the arms, the head. Exodia obliterates. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el meta que se está desarrollando. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuáles son las estrategias que consideran las mejores del momento? ¿Cómo creen que luzca la siguiente lista y cuándo se entregará? Y sobre todo, ¿qué les acaba pareciendo todo lo expuesto en relación a este formato? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.